acusación serán los siguientes. 8. La inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio. Principio de congruencia material. Las pruebas documentales relacionadas en los puntos 4, 5, 6, 7 y 8, enumerados precedentemente, hacen referencia a acontecimientos presuntos supuestamente ocurridos en la comisaría número 11 metropolitana, en fecha posterior al 21 de mayo de 2000. Ergo, no guardan relación alguna con los hechos relatados por el Ministerio Público en la acusación número 10, ni con la intimación formulada al procesado Walter Bower en oportunidad de rendir declaración indagatoria, entre paréntesis, hechos supuestamente registrados en fecha 21 de mayo del 2000 en el interior del Comando de Infantería de la Marina de la Armada Nacional. La admisión de dichas pruebas quebrantaría el principio de congruencia procesal y el de derecho a la defensa en juicio. Certificado médico. 3. Certificado de reposo médico obrante a hoja 462 de la carpeta de investigación fiscal con fecha 30 de mayo del 2000. Informe del jefe de servicio de urgencias del Hospital Militar Central con fecha 20 de junio del 2001. Artículo 250. Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Primero, el funcionario facultado para elaborar un documento que, obrando dentro de los límites de sus atribuciones, certificara falsamente un hecho de relevancia jurídica o lo asentara en libros, registros o archivos de datos públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. Segundo, en estos casos será castigada también la tentativa. En casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Artículo 252. Uso de documentos públicos de contenido falso. El que con la intención de inducir al error utilizara un documento o archivo de datos de los señalados en el artículo 250 será castigado con arreglo al mismo. Artículo 17. De los derechos procesales. En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse penosa sanción, toda persona tiene derecho a 9. Que no se le opongan pruebas obtenidas en actuaciones producidas en violación a las normas jurídicas. Artículo 17. De los derechos procesales. En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a 9. Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Acta de declaración testifical ante el Ministerio Público. Del médico Blas Antonio Gómez González, 9 de julio de 2001. Cuaderno de investigación fiscal, hojas 553, 554, entre paréntesis 573 y 574. Artículo 309. Tortura. El que con la intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un tercero y obrando como funcionario o en acuerdo con un funcionario, 1. Realizar un hecho punible contra a. La integridad física conforme a los artículos 110 al 111. B. La libertad de acuerdo a los artículos 120 al 122 y el 124. C. La autonomía sexual según los artículos 128, 130 y 131. D. Menores conforme a los artículos 335 artículos 135 y 136. E. La legalidad del ejercicio de funciones públicas, de acuerdo a los artículos 307, 308, 310 y 311. O 2. Sometiera a la víctima a graves sufrimientos psíquicos. Será castigado con pena privativa de libertad de no menor de 5 años. Segundo, el inciso primero se aplicará aun cuando la calidad de funcionario, 1. careciera de un fundamento jurídico válido, o 2. haya sido arrogada indebidamente por el autor. Plantea además inclusión probatoria, consistente en una caja de Flogiatrin B12, conteniendo 2 tiras de pastillas comprimidas de 10 unidades cada tira, más un prospecto conteniendo las indicaciones, posología, contraindicaciones y precauciones. También la defensa de Walter Bower expresó cuanto sigue. Solicito que se
corresponde que se salve, con una nota posterior suscrita por todos los recurrentes a los efectos de sanear e impedir la consagración de la audiencia de conformidad al artículo 167 del Código Procesal Penal. Voy a desarrollar una cuestión de carácter preliminar a los efectos de facilitar la tramitación y resolución de esta audiencia. Habida cuenta que antes de su inicio se han formulado reclamaciones respecto al soporte papel o informático en que corresponde materializar el traslado de la excepción de inconstitucionalidad y el pedido de modificación de la calificación de la conducta que se endilga a nuestro defendido, que se tramita por cuerda separada, siguiendo el lineamiento establecido por el Código Procesal Civil. Debo informar al juzgado, el tema ha sido objeto de profunda reflexión y análisis en el curso de este fin de semana, y a pesar del esfuerzo intelectual que represento en su oportunidad, la elaboración del trabajo hemos coincidido con nuestro defendido en la necesidad de que esta audiencia sea conducida y llegue a buen término. Ello significa la necesidad de otorgar a esta magistratura la libertad absoluta de resolver las cuestiones que le son propias conforme al artículo 356 del Código Procesal Penal. Por esa razón, en este acto, de manera libre y voluntaria, la parte que represento formula desistimiento parcial y específicamente respecto a la solicitud de cambio de calificación y sostiene y la impugnación e inconstitucionalidad respecto al texto del artículo 309 del Código Penal por los fundamentos expuestos en la presentación. Entendemos además que ello resulta clásico e indispensable para poder sustentar el incidente de sobreseimiento por atipicidad, pues si no tuviésemos la normativa invocada en la imputación, la providencia de admisión de la imputación ni la acusación, es decir, el artículo 309, en su redacción original del año 1997, ex antes, los hechos objeto de la controversia no tendrían un marco legal de referencia para el desarrollo de la exposición que nos ocupa. Y una aclaración, Vuestra Señoría, en audiencia del viernes pasado desde el juzgado se había indicado que, concluida nuestra exposición, se daría oportunidad a la acusación para rebatir nuestros argumentos. Señalamos nuestra disconformidad con ellos en esa oportunidad y la reiteramos en este. Pero no impugnamos ni cuestionamos la facultad del juzgado para dirigir el desarrollo de la audiencia conforme su criterio. Lo que sí vamos a hacer es que posterior a la acusación nos referiremos a responder la prisión que solicitó la parte querellante. Nosotros entendemos, y ello se desprende de la lectura del acta número 1 correspondiente al día 26 de junio del corriente, año pasado, que pedido de medida cautelar restrictiva de libertad se plantea dentro del contexto y del cuerpo de la exposición de los fundamentos de la acusación, y es por ello que vamos a contestar dicho pedido en el cuerpo del contexto de la acusación, es decir, en este acto. Luego, después vamos a hacer referencia, no vamos a desarrollar punto por punto de las pruebas ofrecidas por escrito en su oportunidad, reclamando su admisión y su diligenciamiento, para finalmente sí dedicarnos a sostener la cuestión de sobreseimiento definitivo. Entonces, seguidamente paso a exponer. Medidas cautelares. Prisión preventiva. Artículo 304. Medidas cautelares. El acta de imputación no implicará necesariamente la aplicación de una medida cautelar. El fiscal, cuando lo considera pertinente, requerirá al juez penal la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares impuestas de conformidad a las reglas de este código. Sin embargo, no se podrá solicitar ni aplicar una medida cautelar si no existe previamente un acta de imputación fundada, entre paréntesis, textual, excepto el énfasis puesto en negrita y subrayado que es mío, solo cuando sea indispensable. Artículo 19.
de la prisión preventiva. La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso, la misma se prolongará por un tiempo mayor a la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto restrictivo. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7, derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad sin prejuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad. ¿Sí? Todas esas excepciones normativas que guardan relación con una prisión preventiva, yo creo que podemos hablar que guardan relación con el objeto material.